Bendiciones nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Saludamos a todas las personas que nos siguen por la radio, por la televisión, por las redes sociales. Hoy es un día de bendición. Hoy es el día que el Señor preparó para ti. Alégrate y gózate en este día. Hoy es un día de milagros. La palabra de Dios activa la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando la fe se activa, entonces vienen los milagros, suceden los milagros, las sanidades, los prodigios. Y hoy declaramos que mientras predicamos la palabra, el Señor está haciendo algo en tu vida, donde lo necesite, en tu salud, en tu familia, en tus finanzas. El Señor va a estar haciendo la obra hoy. Así que te pido que por favor estés atento allí a la palabra, escuchando, porque el que es de Dios escucha la palabra. Porque hoy el Señor tiene una palabra, un mensaje de bendición para tu vida. Amén. Y quiero compartir contigo el tema que he titulado Los prejuicios que le impiden a las personas conocer a Dios. Los prejuicios que impiden conocer a Dios. Es importante que nosotros conozcamos a Dios, y a Dios lo conocemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, le dijo a los discípulos, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino hacia el Padre. Jesucristo es el puente entre el hombre y Dios, el Padre. Entonces, es importante conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú te relacionas con Dios, cuando tú haces una relación de tipo padre-hijo, de tipo personal con Dios, entonces tú vas a convertirte en un hijo, en una hija de Dios. Y no es igual decirle a Dios, Dios mío, ayúdame, que decirle Padre mío, ayúdame. Él es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano mayor y ahora nosotros somos también llamados hijos de Dios, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces es importante conocer a Dios, conocer al Dios de la Biblia, entrar en comunión con Dios, hablar con Dios, tener ese relacionamiento con Él es lo más maravilloso que tú puedas experimentar en tu vida, tener una relación con Dios. Pero hay algunos prejuicios que impiden que las personas conozcan al Señor. Leamos en el libro de Juan, el capítulo 4, desde el versículo 6 hasta el 9, dice, eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que yo soy samaritana? Entonces, fíjense, en primer lugar, quiero decirte que la gente, mucha gente, así como esta mujer samaritana, está al frente del Hijo de Dios, pero sus prejuicios le impiden conocerlo. Mucha gente tiene a Dios cerca. Hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, un siervo de Dios, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, anciano. Tiene a Dios cerca. Muchas familias tienen, personas que me están viendo, tienen familiares cristianos. La mamá cristiano, el tío cristiano, un amigo cristiano. En el trabajo tienen muchos compañeros cristianos en la universidad, en el sitio de estudio. Y le han hablado de Dios y tienen a Dios allí. Por medio de esa persona, pero no le han conocido. ¿Por causa de qué? De los prejuicios. Y Jesús le dice a aquella mujer, en el versículo 10, fíjese lo que Jesús le dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría
agua viva. Mujer, si se te abrieran los ojos espirituales y si tú conocieras quién es el que te está hablando, tú le pedirías de beber y él te daría agua viva. Oh, la mujer tenía ahí en el frente al Hijo de Dios, al Dios encarnado en Jesús, lo tenía allí. Entonces, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio, ¿verdad?, es la acción o efecto de prejuzgar, o sea, juzgar las cosas sin tener conocimiento o antes del tiempo oportuno. Un prejuicio, por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que se conoce poco o mal. Esos son los prejuicios, ¿verdad? Conceptos que tenemos sobre cosas, ¿verdad?, pero con poco conocimiento. Hay gente que tiene prejuicio de Dios, hay gente que tiene prejuicio de la iglesia, hay gente que tiene prejuicio de los cristianos, hay gente que tiene prejuicio inclusive de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esos prejuicios, como esta mujer, le impiden conocer a Dios, le impiden acceder a la bendición de Dios. Pero hoy yo declaro que el Señor va a descorrer el velo y Él va a quitar todo prejuicio de tu vida y tú vas a conocer a Dios con claridad y vas a comenzar a tener las bendiciones de Dios y vas a comenzar a entender la Biblia, la vas a leer y la vas a entender y vas a ver cómo Dios te habla a través de la palabra y vas a tener la palabra como lámpara de tus pies y lumbrera a tu camino. Vamos a hablar de algunos prejuicios. Hablemos del prejuicio racial. Este era el prejuicio que tenía esta mujer. Allí mismo en Juan capítulo 4, versículo 9 dice, con los judíos, ¿verdad? Como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que yo soy samaritana? Había un prejuicio de tipo racial. Los judíos, los samaritanos, no se trataba. Hoy existen prejuicios en el mundo entero, en muchos países del mundo, musulmanes, chiitas, los radicales, los judíos ortodoxos, mire, los católicos, los evangélicos, los cristianos, los prejuicios de todo tipo, ¿verdad? Por causa de dogmas, de creencias que la gente ha acuñado en su mente y que ha venido practicando por muchísimos años. Recuerde lo siguiente, el libro de Mateo capítulo 24 versículo 14, Jesucristo dio esta profecía y esta profecía se va a cumplir y permita al Señor que se cumpla rápidamente en ti, pronto en ti. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vendrá el fin. Permita al Señor que antes del fin usted pueda escuchar el evangelio, aceptar a Jesucristo y salvarse y tener vida eterna y escapar de la ira que viene sobre esta tierra, ¿verdad? Del juicio, de los juicios de Dios. Entonces será predicado el evangelio. El Señor va a comenzar a tratar con las personas y a destruir los prejuicios raciales que hay ahora en muchas naciones. El evangelio de Cristo será predicado en todo el mundo. Grábese esto. El evangelio de Cristo será predicado en todo el mundo, en los países árabes, en Asia, en África, en todo lugar, en la Unión Soviética, en toda América. El evangelio será predicado y permita al Señor que usted pueda ser esas personas beneficiadas con el mensaje de Jesucristo. Están los prejuicios religiosos, ¿verdad? En el versículo 20 de acá del libro de Juan dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Fíjate, prejuicio religioso. Ellos decían, los samaritanos decían, Dios está aquí.
Y los judíos decían, pero Dios es aquí. Entonces cada quien pensaba que su territorio y su forma de adorar era la exclusiva. Los prejuicios religiosos van a caer por tierra. Hay mucho, por causa de los prejuicios religiosos, mucha gente no ha aceptado a Jesucristo. Hay gente que me ha preguntado, pero ¿cuál es la verdadera? ¿Y cuál es que hay tantas cosas, tanto, mire, el Señor va a echar por tierra los prejuicios religiosos en este tiempo, porque Cristo viene a buscar una sola iglesia. Le voy a decir cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, es aquella que ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y todo, independientemente del lugar donde nos encontremos y de las formas que tengamos y costumbres los unos y los otros, la iglesia de Cristo tiene una misma fe, tiene un mismo Dios, tiene un mismo Señor, tiene un mismo Padre, tiene una misma esperanza, ¿verdad? Y un mismo bautismo, de manera que la iglesia de Cristo está unida. Yo declaro que los prejuicios religiosos caen en el nombre de Cristo y muchas personas van a aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, porque Él es uno solo y Él no tiene exclusividades con nadie. Él ama a toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al pecador, aborrece su pecado, pero Dios ama al mundo, porque el mundo es del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Están los prejuicios xenofóbicos, ¿verdad? Cuando los discípulos llegan, allí en el libro de Juan, dice que los discípulos llegaron y dice así: en ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron de ver que hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella, ¿verdad? Religiosos, xenofóbicos, los hombres por un lado, las mujeres por otro lado. En algunas culturas las mujeres no tienen valor, son un cero a la derecha. En algunas culturas las mujeres contaminan a el hombre, o sea, son como una piedra de tropiezo para el hombre. Esos son prejuicios, ¿verdad?, religiosos, xenofóbicos, y el Señor va a destruir esos prejuicios, ¿verdad?, porque la salvación es para todo. En Cristo Jesús no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. El Señor ama tanto al hombre como a la mujer, al pobre, al rico, al negro, al blanco, de la raza que sea. El Señor ama. El Señor ama al pecador, pero aborrece su pecado. Entonces los prejuicios van a caer. Hoy estamos dando este mensaje declarando que todo prejuicio que había en tu mente, en tu corazón, que te impedía hacer la oración de fe y aceptar a Cristo para salvación antes que venga el fin, caerán por tierra, y hoy usted aceptará a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Porque el libro de Romanos capítulo 10 versículo 8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que profesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para tener salvación hay que aceptar a Jesús, hay que hacer una oración de fe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nos impide, ahora bien, fíjate, hay gente que tiene prejuicios para recibir el Evangelio, para escuchar, para aceptar a Jesucristo, para aceptar el mensaje de salvación. Pero también hay prejuicios para predicar el Evangelio. Estos prejuicios impiden, obstáculos que impiden que el Evangelio sea predicado. Ahora, si usted lee Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo oirán si nadie les predica? O sea, la gente no va a ser salva si no le predicamos.
¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Pero dice también el apóstol Pablo, ¿y cómo irán si nadie los envía? O sea, tenemos que ser enviados a predicar el evangelio. Y hay muchos creyentes que no están predicando. Y el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Va a ser predicado en todo el mundo. Por eso usted ha visto el aceleramiento hoy de la predicación del evangelio. Usted ha visto cómo se ha propagado, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Pero pongamos el ejemplo de aquí de Venezuela. Mire, en cada barrio, lo primero que se abre en un barrio es una iglesia cuando se funda un barrio. Usted se mete por cualquier barrio, cualquier calle, cualquier sector y va a haber una iglesia, va a haber un templo, una congregación donde se predica el evangelio de Cristo, porque está acelerando, se está acelerando. Entonces nosotros tenemos que acelerar, pero entendemos que algunos creyentes no lo están haciendo. Y con este mensaje yo quiero exhortarte a que tú lo hagas. Predique el evangelio. A mí me contaron el testimonio de un hombre que en Guatemala fue uno de las personas que más ganó gente para Cristo. ¿Cómo lo predicaba él? Era un hombre sordo, no hablaba, sordo y mudo. Y él hacía pancartas con mensajes como por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él atravesaba la ciudad con esa pancarta arriba y mucha gente se sentía redarguida, mucha gente que estaba apartada del Señor volvía, mucha gente se acercaba, él le daba los números, la dirección de la iglesia. Mire, hay muchas formas de predicar. Cuando se quiere predicar el evangelio, hay diferentes maneras de predicar el evangelio, pero el objetivo siempre va a ser Jesús el Señor, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué impide que se predique el evangelio? Yo quiero darte esta palabra para que usted hoy quede libre y comience a predicar, y los que van a aceptar a Cristo hoy también se activen en la predicación del evangelio. El afán desproporcionado por las cosas de este mundo. Y quiero liberarte de este espíritu, el espíritu de afán. La Biblia dice, ¿quién con afanarse podrá añadir a su estatura un codo? El afán produce estrés, el afán produce cansancio. Las personas que se afanan se convierten en personas que prácticamente fanáticas, que buscan y no consiguen nada, y lo que hacen es cansarse. Usted nunca va a ver en la Biblia a Jesús estresado. Yo escucho mucho esa palabra hoy, estoy estresado, estoy exhausto. No entiendo el significado, pero la gente la pronuncia mucho, pero lo que puedo entender es que tiene que ver con cansancio, con presión mental. Y usted ve frases como esta en persona. Tal vez usted que me está escuchando y viendo le ha pasado, que usted dice, pasó todo el día en la calle, hizo tantas cosas, y cuando viene a hacer un balance dice, oye, no hice nada, no hice lo que tenía que hacer, se me fue el tiempo, no sé qué pasó. Eso es afán desmedido, ¿verdad? Y dice el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 18 al 19, dice, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿verdad? El afán hace que la semilla, que la palabra de Dios no crezca, no dé fruto. El afán hace que las personas se devuelvan, no sigan más en el Señor. Y el afán hace que los que son cristianos no tengan tiempo o motivación para predicar el evangelio. Todo el que es cristiano tiene que alinearse con la gran comisión. Ir por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28, 18. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días
hasta el fin del mundo. Entonces, tienes que parar, dejar de estar afanado o afanada como Marta y adorar al Señor, servir al Señor, predicar el Evangelio. Quien predica la palabra de Dios recibe las añadiduras de Dios, porque yo sé que usted me está diciendo ahí, pero yo tengo que buscar, yo tengo que moverme, sí, no te preocupes, que Dios no dejará a sus hijos desamparados. Dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y mire lo que le dice el Señor a los discípulos. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Quiere decir que quien predica la palabra de Dios recibirá las añadiduras de Dios, que son mejores que los resultados, ¿verdad? Si él se pone a hacer cosas. Entonces Dios tiene añadiduras. Si buscamos el reino de Dios, nosotros vamos a tener bendiciones de Dios. Dios nos va a prosperar integralmente. Mire, el que predica el Evangelio, el que hace la obra de Dios, prospera integralmente. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad integral comienza por una buena salud. La prosperidad integral también es buena familia. La prosperidad integral es buena espiritualidad, es estar conectado con Dios. Y la prosperidad de Dios es tener cierta o total libertad financiera para tú decir, soy libre de deuda, soy libre de todo sistema, no me manipula el sistema, sino que yo dependo de Dios, porque Dios es mi proveedor. Entonces, el que sirve al Señor, el que predica el Evangelio, tiene prosperidad. Y más aún, el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25, dice, al Señor tu Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará de en medio de ti toda enfermedad. De manera que tenemos garantía en la Biblia de que si predicamos, el Señor nos va a bendecir. Otro impedimento para que muchas personas no prediquen el Evangelio, ni reciban la palabra del Evangelio, es no discernir el tiempo que estamos viviendo. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 16 dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Estamos viviendo tiempos muy malos. Y mucha gente no se ha percatado del tiempo que estamos viviendo. Fíjense, la naturaleza misma está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Estamos viviendo tiempos finales. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en estos tiempos finales no hay amor. La gente no ama, la gente no respeta los valores, la gente no respeta a Dios. La gente está cometiendo y tomando decisiones aberrantes, aun cuando sabe que Dios las aborrece. Se ha perdido el amor. Dice la Biblia que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque estarán comiendo, casándose y dándose en casamiento. Estará la gente distraída. Son tiempos peligrosos, son tiempos donde cualquier cosa puede suceder. Fíjate, en estos días estuvimos o todavía estamos bajo una pandemia, un virus que provocó una pandemia, tiempos peligrosos, y seguirán saliendo otras enfermedades, porque eso lo dice la Biblia. Y hay gente que no discierne eso, sino que sigue viviendo una vida distraída. No, no puede ser. Tenemos que saber que son tiempos finales y que tenemos que acelerar y que tenemos que salvar a nuestra familia. ¿Cómo eran los tiempos de los días de Noé? Dice que la gente estaba distraída y Noé predicaba, viene un diluvio, y la gente se burlaba de él. Estaba distraída, no discernía, no discernieron en el momento el tiempo que estamos viviendo. Pero yo declaro que hoy el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de conocimiento, Espíritu de inteligencia viene sobre ti, y tú vas a tener capacidad para discernir. El Señor va a abrir tus ojos para que veas
el tiempo que estamos viviendo. Los discípulos también estaban distraídos y el Señor tuvo que exhortarlos. Fíjense, allí mismo en Juan capítulo 4, al versículo 35, Jesús le dice a ellos, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Jesús, los apóstoles decían, faltan 4 meses todavía para que se dé la cosecha de trigo. Y Jesús dijo, no, eso es lo que dicen ustedes. Pero en la revelación, en el tiempo de Dios, ya la cosecha está lista. Hay gente que está dando la venida del Señor por tardanza. Hay gente que ni siquiera ya cree en la venida del Señor. Es más, hay personas que nunca se les ha predicado sobre la venida de Cristo. Y hay gente que nunca se le ha predicado de Cristo. Hay gente en los países asiáticos, en los países árabes, que todavía no se le ha hablado de Cristo. Y tenemos que hacer responsable a esa persona, tenemos que predicar porque la cosecha está lista, el tiempo está cumplido, Cristo viene pronto y usted y yo debemos estar apercibidos, las señales se están cumpliendo todas. Yo me quedé sorprendido en estos días porque cuando nosotros éramos niños, nos predicaban sobre el sello de Apocalipsis 666, sello de hombre, el sello de la bestia, y todo dice tenía que ser puesto en la mano o en la frente para poder comprar y vender. Y como nosotros no sabía de tecnología, pensamos era que iba a venir alguien así, como sellaban a los animales, erraban a los animales y le iban a poner un hierro, un sello, algo. No, resulta que ahora ya está aplicándose un chip que se coloca en la mano y ese chip tiene toda la información y el lugar más perfecto para tenerlo es la mano, allí la mano derecha o la mano izquierda o la frente. Entonces nosotros decimos, wow, cómo el tiempo se está acelerado, cómo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. Entonces tú y yo tenemos que discernir el tiempo que estamos viviendo y acelerar, predicar. Y usted que está apartado de Dios tiene que reconciliarse con el Señor. Y usted que tiene prejuicio tiene que dejar a un lado los prejuicios y decir, yo no me voy a perder, yo me voy a anotar en la lista de los salvos, de los que vienen a ser cosechados por Dios. Aleluya. Ahora, para finalizar, ¿qué pasa cuando un cristiano, una persona acepta a Cristo? Fíjense lo importante que es ganar una vida para Cristo y lo importante que es aceptar a Cristo. ¿Qué pasa cuando un pecador se arrepiente? Cuando conoce a Jesús, lo primero es que hay fiesta en el cielo. Mire, lo que produce fiesta en el cielo es que una persona venga a los pies de Cristo, conozca a Dios. Dice el libro de Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios te ama tanto. Mire, y no importa la condición en la cual tú te encuentres. Hay gente que dice, yo he trepidado en el fondo, yo he caído, yo he hecho de todo, yo creo que yo no tengo... No. Si tú eres pecador, un vil pecador, y tú te arrepientes, y tú vienes a Cristo, y tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador, Dios por ti hace fiesta en el cielo y se alegra más que por 99 personas que se creen justas, que se creen santas. Eso lo dice aquí la palabra de Dios. Así que Dios te está esperando. Dios está esperando, Dios quiere hacer una fiesta, Dios quiere celebrar tu salvación, que tú conozcas a Cristo, que tú vengas a Él por medio de Jesucristo. Conozcas a Dios, entres a comer en la mesa del Rey, vengas a sus bodas, y seas parte de la iglesia de los salvos. Aleluya. Entonces, cuando alguien acepta a Cristo,
hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Siempre le digo a la congregación, no tendría sentido este culto de este domingo o de este día, esta alegría, esta fiesta, si no hubiese personas que durante la semana han estado aceptando a Cristo en los grupos familiares. Hay gente, toda la semana hacemos células, hacemos grupos familiares, invitamos amigos, invitamos personas, 1, 2, 3, 4, 5 personas. Algunas veces aceptan hasta 100 personas en la semana y nosotros el domingo vamos a celebrar, porque eso es lo único que provoca fiesta, gozo en el cielo. Entonces hay fiesta en el cielo. ¿Qué más sucede cuando una persona acepta a Cristo y conoce a Dios? Salvamos un alma del infierno. Mire lo importante que es predicar el evangelio. Salvar un alma del infierno. Y quiero que escuche esto, porque hay mucha gente que piensa que esto no existe, que el infierno, que esto, que la perdición, que el cielo, que el lugar de descanso no existe. No, la Biblia habla en muchísimos pasajes bíblicos, ¿verdad? Y esto se cataloga ya como doctrina, que existe un lugar de perdición. Dice así, Santiago capítulo 5, versículo 20, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oh, gloria a Dios. El que haga volver al pecador de su camino, salvará un alma de la muerte eterna, de la muerte física y de la muerte eterna, ¿verdad? De la condenación eterna. ¡Qué bendición es poder predicar el evangelio! Qué satisfacción es saber que cuando tú le predicas a alguien y esa persona acepta a Cristo, tú libraste a esa persona de la muerte. Dice, salvará un pecador, se arrepiente porque salvará a una alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando predicamos el evangelio estamos salvando. Cuando una persona acepta a Jesucristo, la sacamos del pozo, del lago de fuego, la sacamos del hoyo, como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como las águilas. Entonces cuando nosotros predicamos y las vidas aceptan, estamos salvando a gente de la muerte. Y eso a mí me emociona y lo hago con mucha alegría. Y escúcheme esto. Un alma tiene el precio de la sangre de Cristo. No hay, si nosotros reuniéramos todo el oro del mundo, todavía ese precio no paga tu alma. Porque tu alma y mi alma cuesta la sangre de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en predicarte, para salvar tu alma. Nosotros insistimos tanto en hacer los cultos, las campañas, en invitar a la gente. Y por eso nos tildan de religiosos, de fanáticos. Pero nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Nuestra intención es salvar tu alma. Dice la Biblia, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre también. Entonces, cuando tú aceptas a Jesucristo, nosotros hacemos una oración como esta. Te ponemos a repetir esta oración. Decir, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la muerte, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú aceptas a Jesucristo, haces la oración de fe, en el mundo espiritual se escribe el nombre tuyo en el libro de la vida y eres hallado en el libro. El que no fue hallado, el que su nombre no está en el libro de la vida, fue lanzado al lago. Fue lanzado a la muerte eterna. Oh, gloria a Dios. Qué privilegio es predicar el evangelio. Amén. Y qué privilegio tiene usted de estar escuchando allí, de recibir el mensaje de salvación. Cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿verdad? Estamos activando a un ganador de alma, porque cuando tú aceptas a Jesucristo te conviertes en un multiplicador, porque Cristo dijo, si de gracia recibí, entonces da de gracia.
todo el que el Señor sanó, todas las personas que Dios le hizo milagros le seguían. Por ejemplo, el Señor liberó en Gadara a un muchacho que estaba endemoniado, al cual le decían el endemoniado Gadareno. Y dice que después que Gadareno quedó libre, quería seguir al Señor en el camino. Y el Señor le dijo, no, quédate aquí, testifícale y gánate a todo este pueblo. Aleluya. Bartimeo el ciego dice que después que recibió la vista, Jesús le seguía a Jesús en el camino. Todo aquel que tiene salvación, que tiene vida eterna, que acepta a Jesús, que conoce a Dios, es un multiplicador del mensaje. Y mire lo que sucedió con la samaritana, que es el tema con el cual comenzamos. Dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces aquella mujer se convirtió en la evangelista de Samaria. Ganó muchas personas, trajo muchas personas a los pies de Cristo. Y usted que me está oyendo hoy allí, yo quiero decirte que si tú aceptas a Jesucristo, conoces a Dios, Dios te va a usar para salvar a tu familia, Dios te va a usar para salvar a tus hermanos, Dios te va a usar para salvar a tus padres, a tus primos, toda tu familia entrará también en el arca de la salvación. Y quiero decirle a usted que es cristiano y no se ha activado, actívese hoy porque el Señor lo va a usar a usted con sanidades, con prodigios, con milagros. Y la gente creerá por el poder de Dios que se va a mover en tu vida. Lo primero que quiero hacer hoy para que usted pueda conocer a Dios es pedirle que usted haga esta oración de fe conmigo. Porque en el mundo espiritual no hay letras. En el mundo espiritual hay palabras. La palabra tiene poder. Nuestras palabras marcan un documento en el mundo espiritual. Y quiero que haga conmigo esta oración para que usted acepte a Jesucristo y entre a conocer a Dios, como dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Quiero que hagas la oración, aceptes a Jesucristo y usted comience a tener comunión con el Padre Celestial. Y usted puede a partir de hoy orar y decir, Señor, Padre mío, aquí estoy. Padre, no solamente estás en el cielo, estás en mi corazón ahora. Entonces, haga conmigo esta oración, todos los que están allí, la familia que está escuchando hoy allí, haga la oración, tómense de la mano y todos hagan esta oración. Digan conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Abro la puerta de mi corazón. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido que perdones todos mis pecados, los que hice consciente y los que hice inconsciente. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que borres todos mis pecados y borres también mi nombre del libro de la muerte e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Vuélvalo a decir, Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora diga conmigo, te doy gracias porque a partir de ahora pertenezco a la familia de la fe. Si hiciste esta oración, ahora usted aceptó a Cristo y tiene acceso al Padre, a Dios el Padre. Usted va a conocer ahora a Dios. Ahora cuando leas la Biblia la vas a entender. Dios se te va a revelar en sueños, en visiones. Dios va a comenzar a hablarte. Dios va a comenzar a usarte. El Espíritu de Dios va a comenzar a poner en ti los dones de sanidad, de milagros, ciencias, conocimiento. A partir de hoy, la prosperidad integral de Dios se instala en tu vida. Porque ahora vas a tener más relación, más intimidad con el Padre. Aleluya. Quiero orar también en este momento por las personas que están enfermas. Mire, cuando uno está enfermo o se enferma, el primer espíritu que lo visita es el espíritu de muerte. Piensa que te vas a morir. Y hoy yo quiero reprender todo espíritu de muerte, porque hay personas allí que el espíritu de muerte los ha visitado y les ha dicho te vas a morir, de esta no vas a salir. Pero en este momento yo quiero decirte, como profeta de Dios,
que ningún espíritu de muerte tocará tu vida. Echo fuera el espíritu de muerte. No morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de el Señor. Y reprendo el virus, el hongo, la bacteria, toda enfermedad de brujería, hechicería, toda enfermedad por descuido, cualquiera que sea, se va de tu cuerpo y te declaro sano, te declaro sana en el poderoso nombre de Jesús. Declaro también sobre tu vida prosperidad. Prosperidad integral. Desatamos ahora prosperidad familiar, desatamos prosperidad espiritual, desatamos prosperidad económica, en el nombre de Cristo, prosperidad en la salud, lo declaramos ahora, recíbelo por fe en el nombre de Cristo. Oramos por las personas que están fuera, nuestros hermanos venezolanos que están en otras naciones y que muchos de ellos escuchan la palabra. Ahora nosotros declaramos que el Señor te cubre, que el Señor te bendice, que Dios te respalda en ese lugar donde está, porque Dios es el Dios que cuida a los extranjeros, al huérfano, a la viuda, al pobre. Ahora en el nombre de Cristo yo envío la palabra allí donde estás y recibe lo que estás necesitando ahora. Declaro que el Señor pone gracia y favor y te va a abrir puertas. Donde quiera que tú vayas, las puertas se te van a abrir en el nombre de Cristo. Y declaro que pronto nos reuniremos, te reunirás con tu familia. Se abrirán nuevamente las fronteras y tú vendrás a esta nación. En el nombre de Cristo profetizo que el 31 de diciembre muchos de los que se fueron a otras naciones estarán reunidos con su familia aquí en Venezuela, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios te bendiga y a partir de hoy usted ahora tiene relación con Dios. Conoce a Dios y se va a deleitar en su presencia. Les amamos, abrazos, besos en el corazón para ustedes y nos vemos en una nueva presentación.